La polémica en torno al aborto se incrementó con la presencia de un barco en aguas internacionales que promueve estas prácticas. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFAborto. A continuación la nota sobre esta controversia. Un velero declarado como turístico llegó a Guatemala y a su llegada anunció que es parte de la campaña que promueve la legalización del aborto de Women on Waves. Es mostrar la realidad de los abortos inseguros en Guatemala y que las mujeres tienen que irse hasta aguas internacionales para efectivar sus derechos humanos. Y entonces queremos que el aborto sea legalizado ya en Guatemala. La campaña ofrece a mujeres de países que tienen restricción al aborto o que este es ilegal, practicarles un aborto con el método de pastillas, a bordo de un barco que está en aguas internacionales. A 12 millas náuticas de la costa. ¿Y cómo vamos a medir que realmente esté a 12 millas náuticas? Por cierto, y esto dicho por las autoridades que tienen a cargo la protección de nuestra zona costera, a 12 millas náuticas la profundidad es de más de 1000 metros, entonces no pueden anclar. Por tanto, si están dentro de las 12 millas náuticas, están en territorio guatemalteco y están invitando a delinquir, porque se están llevando de nuestra zona costera. Están incitando a las personas en nuestro territorio, en nuestras redes sociales, públicamente. Así que esto sí nos incumbe, aunque ellos pongan la excusa de territorio fuera de Guatemala. Ante la declaración de su intención de practicar abortos, el gobierno de Guatemala, en defensa del artículo 3 de la Constitución Política de la República, que garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona, respeta el derecho de navegación en aguas internacionales de dicho barco, pero prohibió el traslado de personas con fines de aborto desde costas guatemaltecas. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SFAborto. Hoy hemos cambiado un poco el formato habitual de este programa de análisis para convertir también esta conversación en algunos momentos en un debate. Porque el tema del aborto siempre es controversial y polémico y hay visiones encontradas que este día se manifestarán en el set de Sin Filtro. Para ello, damos la bienvenida a nuestras invitadas esta noche. Tenemos con nosotros a Astrid Ríos de la Asociación Familia Importa. Muy buenas noches. También nos acompaña Stephanie Rodríguez, abogada de Derechos Humanos. Muy buenas noches, Stephanie. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, comencemos con el tema específico de la noche. Esta embarcación, que situada en aguas internacionales, promueve unas prácticas, ellos mencionan, de abortos seguros para quien así lo desee. Solamente ese anuncio causó una controversia que estaremos desarrollando y que vamos a analizar en esta mesa roja de Sin Filtro. Luego pasaremos ya al tema más general, el tema de la legalización, la viabilidad o no de esta práctica del aborto. Y bueno, comencemos con Astrid. Astrid, ¿por qué no debe la embarcación de Women on Mujeres sobre Olas, para traducir a esta ONG que visita Guatemala, pero que se sitúa en aguas internacionales, ¿por qué no deben promover estas prácticas y cuáles son las limitantes legales en este momento para ese anuncio que realizaron estos activistas? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Nosotros estamos realmente preocupados porque en Guatemala el aborto, como todos saben, no es legal. Realmente es preocupante que organizaciones internacionales quieran venir a Guatemala a proponer ante la población actos que claramente van en contra de nuestra legislación y que no podemos nosotros permitir como Estado de Guatemala, como sociedad, como familias, como mujeres, como guatemaltecos, que un país extranjero quiera, a través de opciones claramente ilegales, digamos, y tratando de superar la barrera legal que hay en Guatemala, asesinar a guatemaltecos que el Estado de Guatemala ha jurado proteger y que nuestra Constitución también les concede el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Entonces, sí hay realmente una proposición a delinquir y es preocupante que en suelo guatemalteco ellos tengan la capacidad o se atrevan a querer venir a atacar a nuestra soberanía y atacar a los guatemaltecos más débiles. ¿Hay una agenda específica? ¿Ustedes ven una agenda específica en este anuncio que hace esta organización, como por ejemplo legalizar el aborto? Pues yo creo que ellos mismos lo dijeron, incluso en la página de Women on Waves o Mujeres
sobre olas o en las olas, ellos mismos establecieron en su página de internet que lo que ellos proponían al Estado de Guatemala era que era momento de legalizar el aborto y que habían organizaciones guatemaltecas que les estaban solicitando que vinieran a realizar estos procedimientos y que los ayudaran a poder hacer de este debate algo factible en Guatemala y que la legalización del aborto sea una realidad. Stephanie, ¿por qué crees tú que sí pueden ellos promover estas prácticas y si existe una agenda detrás del anuncio que hace la organización no gubernamental? Buenas noches, gracias por la invitación. Primero que todo, explicar algunos términos jurídicos para que la población pueda entender de mejor forma de qué se está hablando. Lo primero, este tipo de embarcación no está cometiendo ningún tipo de delito. Si revisamos el Código Penal en el artículo número 8, habla de la extraterritorialidad de la ley penal y ahí no encuadra en ninguno de los tipos que dice cuando una persona, un guatemalteco o alguien pueda venir a cometer un ilícito penal. Es por primera parte. Lo segundo, el tema de la soberanía nacional, me parece que también se está manejando de mala forma. Hay un concepto legal que ya lo establecido los convenios internacionales, la misma Constitución Política de la República de Guatemala lo ha establecido, y me quiero ahí enfocar un poco más en el término de soberanía. Inclusive la Corte de Constitucionalidad en diferentes formas se ha manifestado en esto, que expedientes del año 2003 y 2009, donde ha establecido que Guatemala en algún momento tiene la posibilidad de que se someta a una jurisdicción internacional o un mecanismo internacional de derechos humanos. Y en este caso, esta es una ONG que no tiene ninguna de estas características. Entonces hay que saber diferenciar o hay que tener bien claro el concepto de lo que es soberanía. Segundo, efectivamente Guatemala, a través de las diferentes leyes ordinarias, convenios internacionales que ha ratificado y suscrito, y la Constitución Política de la República de Guatemala establece de qué forma puede proteger la vida de las personas. Entonces, en ningún momento me parece que ha sido un tema más que ha salido de la palestra pública, habiendo temas más importantes que se puede hablar, un tema de reformas constitucionales, que se debería tomar en cuenta este asunto. Entonces me parece que está sobredimensionado, una organización que no está haciendo ningún acto ilegal. Ahora, Stephanie, sí ellos reconocen que hay una agenda de querer promover el debate de la legalización del aborto. ¿Esto es válido? Sí, esto es válido como que yo fuera a otro país y entonces yo dijera que estoy a favor de que se legalicen ciertas cosas, no habría ningún problema. Entonces acá, mientras no se cometa ningún ilícito penal, puede venir una organización internacional sin ningún problema a manifestarse sobre este tipo, como ya lo ha hecho Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo han hecho las diferentes relatorías, entonces no habría ningún problema en ello. Ahora, ustedes sí observan que esta agenda o la propuesta que se hace sí daña y vulnera la soberanía, porque en algún momento se está invitando a las guatemaltecas a que cometan algo que en territorio guatemalteco es ilegal hasta el momento. Sí, y realmente a nosotros el porqué de nosotros nos parece importante es porque están en juego vidas de guatemaltecos. O sea, sabemos que hay otros temas que son importantes como las reformas constitucionales y todos los problemas sociales, económicos que nosotros tenemos como sociedad, pero realmente defender la vida de un ser humano, de un guatemalteco, para nosotros es lo más importante, porque sin el derecho a la vida no tenemos nosotros otros derechos que defender. A mí me parece interesante también tocar el tema de la extraterritorialidad de la ley, porque en el numeral 4 está expuesto, digamos, literalmente que cuando se comete un delito en el extranjero contra un guatemalteco, que en este caso sería contra el bebé que está en el vientre de la madre, que está por nacer, que tiene vida y que la Constitución se lo reconoce desde el momento de la concepción, al asesinar a ese bebé o a terminar su vida, se está cometiendo un delito, sea en aguas internacionales o sea en el territorio guatemalteco, y eso no puede quedar impune. Entonces, la extraterritorialidad de la ley es para que nosotros podamos traer a justicia guatemalteca a la persona que está cometiendo el delito. Entonces, si nosotros aceptamos que en aguas internacionales se pueden cometer hechos ilegales o actos ilegales que un país soberano prohíbe, entonces yo también puedo utilizar esa misma o ese mismo orden de ideas y pedir, por ejemplo, que en aguas internacionales un esposo o un hombre pueda abusar sexualmente de una niña, pegarle a su mujer y que sea violencia contra la mujer. ¿Y cuál sería el argumento si utilizamos la misma línea de pensamiento que en este momento se está diciendo? Y es, en aguas internacionales todo vale.
No hay soberanía, no hay delito, no hay violación a los derechos humanos y realmente eso es lo que a nosotros nos preocupa, que se esté aprovechando de una trampa legal, que es realmente una trampa legal, en donde se argumente que son aguas internacionales y realmente se esté vulnerando la vida de un guatemalteco. Entonces, el artículo 5 del Código Penal, en el numeral 4, sí nos da a nosotros todo el derecho como Estado de Guatemala y como guatemaltecos de juzgar a la persona que está cometiéndole un agravio a un guatemalteco y en este caso sería el bebé que está por nacer. Una trampa legal en estos momentos, el decir que en aguas... en aguas internacionales se puede cometer cualquier tipo de acto. ¿Es esto una argucia legal? No, en ningún momento se está hablando de eso, aparte que creo que un poco ya se ha tergiversado el tema porque no se ha cometido ninguno de los, digamos, de lo que viene a proveer el aborto, no ha pasado todavía, entonces no podríamos estar hablando ni siquiera el tipo jurídico encajaría en asesinato, digamos, no es inviable jurídicamente este asunto. Me parece que ha sido tergiversado este tema y que no nos hemos centrado en el problema principal, que son la vida de las mujeres, la vida y la salud. Creo que por ahí debería de ir el tema. ¿Cómo prevenir la violencia en contra de las mujeres, la violencia sexual, cuando tenemos en el caso de Guatemala, y tengo estadísticas aquí bastante claras, donde tenemos más de 5,000 niñas embarazadas en el 2015, menores de 14 años. Creo que el debate deberíamos de tenerlo en qué calidad de vida queremos. Y aparte de esto, el derecho a la vida es un derecho progresivo y amplio, no únicamente. Cuando se habla de vida significa que nosotros estemos respirando, sino la vida significa que nos garanticen otro tipo de derechos. Entonces me parece que esta conversación debería ir encaminada a ver este tema, la vida de las mujeres. En Guatemala se van a seguir realizando abortos inseguros, donde las mujeres van a morir, entonces creo que debemos de enfocarnos en la vida de las mujeres. Se reconoce que en Guatemala se está practicando una cantidad considerable de abortos en la clandestinidad, Astrid, ¿y qué hacer con esa situación? Realmente es preocupante y nosotros reconocemos que la vida de las mujeres está en riesgo. Y yo creo, digamos, que sí es importante hablar acerca de los derechos de las mujeres, de los derechos que ellas tienen a la salud, pero también es importante hablar acerca del derecho a la vida que tiene el ser humano que está en ese momento dentro del vientre de la madre, que no es parte del cuerpo de la madre, que no es el cuerpo de la madre, sino que es un ser humano independiente que también quiere vivir. El problema, como dice aquí mi compañera, es que nosotros como sociedad tenemos que preocuparnos por estos temas, o sea, no podemos nosotros taparnos los ojos, negar una realidad que existe, que es preocupante los embarazos en niñas, en mujeres, en adolescentes, por violencia sexual, por falta de educación. Claro que es importante y lo tenemos que debatir, lo tenemos que hablar como sociedad y tenemos que encontrar soluciones que sean viables y que sean compatibles con el derecho ya existente en Guatemala. Yo no creo que una solución para un problema legal, para un problema social como lo es la tragedia de una violación sexual de una niña menor de edad, yo no creo que la solución sea el asesinato o terminar la vida de la persona inocente que está en el vientre de la madre. ¿Cuál sería la solución o por dónde comenzar a debatir, a discutir la situación de muchas mujeres que se encuentran vulnerables en este momento y que han caído en violencia doméstica y que se encuentran en situaciones en donde consideran una práctica abortiva? ¿Cómo solucionar esas cifras que usted mencionaba, Estefany? Creo que tenemos que empezar con políticas públicas de prevención. Recordemos que nosotros, y lo vamos a ver en diferentes temas, y les voy a poner este ejemplo, cómo vemos que hace un par de días se discutió el tema de pena de muerte, cuando esto realmente, digamos, es contrario a los derechos humanos, estándares internacionales de derechos humanos, inclusive el propio derecho guatemalteco. Cómo vemos que este tipo de prácticas punitivas que queremos arrastrar al derecho penal deberían de ser enfocadas desde el tema de prevención, desde el tema de educación, de garantizar una educación sexual integral desde pequeños a la juventud, aprobar leyes y políticas de este tipo. Creo que podríamos ser, cuando Guatemala es uno de los países en que se cometen más femicidios de América Latina, y podríamos hacer así del mundo, podríamos estar hablando aquí una hora de todas las cifras lamentablemente negras en contra de violencia contra la mujer, deberíamos de enfocarnos en el tema de prevención y educación. Creo que son factores sumamente importantes para que no se lleven a cabo estas prácticas. Ahora, entonces estaríamos hablando, creo que nos vamos al primer corte de la noche. Dejo una pregunta en el aire. Cuando se habla de prevención,
¿Qué medidas preventivas deben de existir para no llegar a una situación en donde se considera una práctica abortiva en este momento ilegal en Guatemala? Nos regresamos con esa pregunta con nuestras invitadas de la noche. Ya sabe, la etiqueta SF Aborto. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Aborto. Bueno, y como parte o integrantes de esta embarcación, tripulantes de esta embarcación de mujeres sobre olas, también colectivos y organizaciones de mujeres que promueven las prácticas que esta embarcación está promoviendo en aguas internacionales, se pronunciaron sobre el tema al momento de que la prensa cuestionó qué están haciendo, cuál es el objetivo de esta ONG. Así respondió una de las coordinadoras. Que tienen es turístico. Aquí en Guatemala lo que haremos es que abrir el barco para que la gente visite y reciba informaciones. Esa es una actividad turística. ¿A quién le solicitaron ustedes autorización sabiendo que Guatemala prohíbe el aborto? ¿Qué tiene que ver el barco? No he entendido. No, me refiero a quién. Ustedes, las prácticas que están haciendo, se trata de unas prácticas ilegales en el país. No hay ninguna práctica ilegal que se pasa en el territorio de Guatemala. Ese aborto tiene la capacidad de hacerse, ese barco, tiene la posibilidad de hacerse abortos seguros bajo la ley de Austria, pues que en aguas internacionales, esto es, a 12 millas de la costa de Guatemala, fuera de la jurisdicción de Guatemala. Pero son guatemaltecos las personas que les van a hacer esas prácticas. La jurisdicción es de Austria. Si una persona de Guatemala, ¿qué pasa hoy? Si la persona de Guatemala tiene plata, va a los Estados Unidos, va a la Ciudad de México y se hace un aborto seguro. Eso es legal. Hacerse un aborto en otro país es legal. Y por eso que no cambia la ley. Pero ¿cómo hacen para conocer ustedes las condiciones físicas de las mujeres que intentan hacer esta práctica sin el menor conocimiento? Tenemos un médico de 20 años que es un ginecólogo que hace 20 años trabaja con aborto. Además, aborto con pastillas es uno de los procedimientos médicos más simples, seguros y efectivos que hay. Ustedes no van a donar en Guatemala. ¿Por qué este país? Porque en este país se pasan 65.000 abortos a cada año. Más de 21.000 mujeres se van al hospital por la falta que hace tener el procedimiento seguro, que es tan sencillo, tan simple, tan práctico y que puede verdaderamente salvar la vida de tantas mujeres aquí en Guatemala. ¿Ustedes qué acción legal han presentado para permanecer acá? Aún estamos trabajando en eso y la abogada no quiere aún divulgarlo. Aún cuando pueda voy... Doctor, ¿van a seguir ustedes saturada? ¿Hay muchas guatemaltecas que están interesadas en abortar? Muchas mujeres de Guatemala necesitan esta demanda. No tengo el número aquí conmigo, pero están llamando desde que lanzamos la línea, desde esta mañana, está muy fuerte. Las declaraciones de la coordinadora de la campaña Mujeres sobre Olas. La pregunta que habíamos dejado antes del corte es qué medidas preventivas se pueden tomar para no llegar a la situación en donde una mujer contempla la posibilidad de realizar una práctica abortiva. Astrid. Primero que nada, yo sí considero que es necesaria la educación sexual. Nosotros como AFI estamos apoyando en el Congreso de la República a los diputados que quieren presentar estas leyes de educación sexual, una ley de educación sexual que sea responsable, una educación sexual afectiva, que involucre tanto a la familia, a los padres de familia, para que ellos puedan también apoyar a sus hijos en los problemas que van a enfrentar y a poder recibir esa educación sexual, porque realmente este es un problema que nos afecta como sociedad, no es nada más a los jóvenes, no es nada más a las mujeres, esto es algo que nos interesa a todos, a los niños, a los jóvenes, a los padres, y no se puede tener una educación sexual sin que involucren a todos los actores de esa educación. No es solo el Estado, no es solo los jóvenes, no son solo las mujeres que tienen violencia, que experimentan algún tipo de violencia, sino somos todos los que nos tenemos que involucrar. Y eso es lo que nosotros queremos que el Congreso de la República y las organizaciones y las autoridades estatales que tienen injerencia con estos temas de educación sepan que tenemos ciertos derechos humanos que hay que respetar, que no solo los derechos de las mujeres y el acceso a la salud importa, sino que también importa el derecho a la vida del niño que está por nacer, y que necesitamos una educación sexual responsable, con valores y que involucre a todos los miembros de la sociedad. Educación sexual, ¿en qué sentido, en qué vías se debería de promover como una medida de prevención para no llegar a estas situaciones de vulnerabilidad, Estefan?
Sí, efectivamente se debe promover la educación sexual integral a través de diferentes formas. Entre ellos podría ser una ley que reconozca estos derechos, aunque ya hay algunas que establecen ciertas obligaciones del Estado de Guatemala. Lo que aquí yo quiero añadir es que esta educación sexual integral debe ser laica, sobre todo en el tema de laico, que no tenga intervención en ningún tipo de religiosidad. Lo segundo es que sea profesional y que sea brindado por el Estado, y le comento esto. Guatemala somos más de un 50% de que vivimos en extrema pobreza. Eso quiere decir que no tenemos acceso a diferentes derechos como tal, por ejemplo la educación. No me imagino una persona, una familia que no ha recibido educación sexual tratando de educar a su hijo. Por supuesto que debe participar la familia, pero le voy a poner mi ejemplo. Yo no recibí la educación sexual a través de mi familia, sino la recibí ya cuando era mayor de edad, de una forma más profesional. Muchos de nosotros crecemos en ese tipo de educación, entonces esto debe de ser garantizada por el Estado, debe ser laica, profesional y que se base sobre todo en derechos humanos. Y quiero recatar muy profundamente, porque Guatemala es parte de un sistema internacional de derechos humanos, no tenemos que rebuscar o inventarnos cosas, y hay convenios internacionales que establecen cómo la educación sexual se debe de impartir, cuáles son derechos sexuales inminentes para cada persona. Entonces me parece que debe ser de esta forma, pero sí debe ser sobre todo laica, integral y profesional. Ahora, el problema y ahí el debate en cuanto a la educación sexual es qué orientación va a tener. Stephanie tiene una visión de una orientación laica. AFI habla mucho de los interlocutores que tienen que entrar en esta educación sexual. ¿Hasta dónde debe el Estado promover o impartir la educación sexual? Y si esta debería de tener componentes más allá del Estado, con otros, como por ejemplo la familia, la escuela, las iglesias en sus diferentes denominaciones. ¿Qué visión tienes de la educación sexual que se debe impartir a todos los guatemaltecos? Sí, yo creo que es importante reconocer la necesidad de esta educación sexual. Nosotros como AFI sí creemos que necesitamos involucrar a todos los actores de la sociedad guatemalteca. No podemos negar que la iglesia es un ente social fuerte, un ente social importante. No estamos en contra de que la educación sexual sea laica, porque creo que en este caso, digamos, podríamos separar o no necesitamos involucrar a la religión en los temas que nosotros ya conocemos, que son derechos humanos que no hay que violar, pero tampoco hay que dejar a la iglesia por un lado, porque nosotros, por más que seamos un Estado laico, no podemos decir que somos un Estado pagano que va a rechazar todo tipo de religión. Incluso en las diferentes iniciativas de ley que se han presentado en el Congreso que tratan de promover la educación sexual, se habla de una cosmovisión, por ejemplo, de respetar la cultura de los pueblos, de respetar la religión de las personas. Y así como están diciendo que nosotros como Estado de Guatemala tenemos ciertos convenios internacionales y derechos humanos que hay que respetar, estos convenios internacionales a los que aducen también reconocen un derecho, por ejemplo, de libertad de religión, de libertad de expresión, y el poder profesar mi religión y hablar de mi religión es un derecho también humano que está protegido internacionalmente. Si se da una educación sexual integral, ¿eso incluye también enseñar la utilización de métodos anticonceptivos? Yo creo que es importante hacer la distinción entre los métodos anticonceptivos y los métodos abortivos o posteriores, digamos, a la concepción, porque esos realmente son términos que internacionalmente no están claramente delimitados. Por ejemplo, hay métodos que son anticonceptivos modernos que atentan en contra de lo que la Constitución establece de proteger al ser humano desde la concepción. Entonces es muy peligroso utilizar los términos tan ambiguos y dejar que organizaciones internacionales o corrientes internacionales vengan a Guatemala a decir qué es el método anticonceptivo correcto. ¿Qué es entonces, para definir o clarificar desde su punto de vista, Stephanie, un método anticonceptivo y si existen estos métodos abortivos?
Sí, son términos, bueno, uno es correcto, el otro es equivocado. Los métodos anticonceptivos son aquellos que ya han sido reconocidos, como bien dice, por instituciones no solo internacionales, sino nacionales de salud. Y estamos hablando de una cantidad de métodos como tal. El tema de métodos abortivos, digamos, no existe como tal. Existe ciertos métodos, no soy médica, no soy especialista en esto, pero que promueven, por ejemplo, cuando una niña ha sido abusada sexualmente, pues se le da un kit de emergencia que se le llama así desde el punto de vista médico, en donde se incluyen una serie de medicamentos dentro de estos retrovirales y otro tipo de medicamentos para que no pueda haber, para tratar de evitar, digamos, del producto de esta violación salga embarazada. Entonces son temas que no se deben de confundir y que no son el término correcto. Me parece que el tema de la educación sexual, regresando un poco con esto, sí debe ser suficientemente laica, tal y como decía aquí la colega. Cuando estamos hablando de iglesias, ¿qué iglesias? Porque decía que la iglesia debe intervenir. ¿Qué iglesia debe intervenir? ¿Cuál de ellas es la correcta? ¿Cuál no está correcta? Entonces, por eso, para evitarnos este tipo de problemáticas, es que debe ser laica, para cada quien en un espacio privado, pueda decidir, como bien dice, que tenga derecho a escoger su religión, pero no se puede imponer una religión sobre otra, ni en temas educativos sexuales, ni en cualquier otro tipo. Entonces, son temas que están totalmente apartados y que sí hay que apostarle a una educación sexual integral, laica y científica para este caso, pero mientras haya una visión de una iglesia en particular, esto no va a ser posible, porque esa visión se va a imponer al resto de las demás. Por ejemplo, volviendo al tema del aborto, ¿cómo se debería de instruir a los jóvenes en el tema de qué es el aborto desde su visión de una educación sexual integral? ¿Qué sería el aborto? Bueno, yo creo que hay que hablar claro, hay que decir las cosas como son. Cuando uno decide terminar la vida de otro ser humano, no hay otro nombre para eso que no sea que la persona muera. O sea, si hay vida y se termina esa vida, yo no puedo hablar del derecho humano de una persona a terminar la vida de otra. O sea, hay que decirle claro a los jóvenes cuáles son las consecuencias de realizar un aborto, qué está sucediendo realmente. No están ejerciendo un derecho, están terminando con la vida de un ser humano inocente, que no se puede hacer discriminación ni por la forma en la que fue concebido, ni por las semanas de desarrollo que él tiene, sino que hay que reconocer la dignidad humana de la persona desde el momento de la concepción. Aborto desde su visión de una educación sexual integral, ¿qué sería? Sí, básicamente el aborto es una interrupción que se debe de dar. Para eso hay procedimientos médicos establecidos que deben de llenar esas calidades. Efectivamente, en Guatemala sí se realizan estos abortos en clandestinidad, y lo que han hecho otros países en estos casos es tratar de legislarlo y que hayan clínicas seguras, que hayan el espacio real y que pueda ser sustantivo en estos casos para que las mujeres no pasen en esto. Otro tema que es bien importante, que creo que debemos de abordarlo, es cuando se legisla un tema, no significa que todas las mujeres, si en algún momento Guatemala decidiera legislarlo, es que todas las mujeres vayan a ir a abortar. Ese es un derecho de cada mujer que solo únicamente le compete a ella. En este caso nadie más podemos decidir por el cuerpo de estas mujeres, de qué realizar con su cuerpo. Yo no puedo decir con una persona si se hace, por ejemplo, un tatuaje, si hace cualquier cosa con su cuerpo. Yo no puedo decidir. Entonces debemos de respetar el derecho de las mujeres de querer hacerlo o de no querer hacerlo. Bueno, vamos al corte. La etiqueta SF Aborto, ¿qué opina usted? De las opiniones de Stephanie y de Astrid. Volvemos luego del corte. Bueno, y vamos con información de última hora de la Policía Nacional Civil. Ya hay unas declaraciones, una reacción por parte de esta información del Ministerio Público, en donde se advierte a una serie de instituciones de posibles ataques armados, esto por venganza del traslado de los integrantes, los líderes de la pandilla Barrio 18 a Escuintla. Tenemos al vocero de la policía y estas son sus reacciones. La Policía Nacional Civil ha reportado la captura de 5 presuntos integrantes de la Mara 18 extorsionistas que hace algunos momentos pretendían realizar 2 ataques armados simultáneos producto de sus acciones delictivas. Sin embargo, el planteamiento estratégico operativo de la Policía Nacional Civil permite que a través de nuestros entes de inteligencia policial y la investigación criminal poder anticiparnos a este tipo de hechos, y se captura a 2 presuntos sicarios que pretendían darle muerte al piloto de un mototaxi en el sector de la zona 18.
y también se evita que se sean linchados por los mismos pilotos de estos mototaxis en el sector de La Barreda, zona 18, y al mismo tiempo se captura a otros 3 individuos en el sector de la 11 Avenida y 8ª Calle de la zona 1. Ellos pretendían cobrar 50,000 quetzales en efectivo, producto de la extorsión que le hacían a un comerciante de ese sector, y posterior al cobro del dinero pretendían darle muerte a su víctima. Son las declaraciones de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Se siguen dando estos golpes en contra de la pandilla del barrio 18. Bueno, y regresamos al tema de la noche, SF Aborto. Bueno, y un elemento que vino a este tema y que entró directamente como parte de su papel fue el Ejército de Guatemala, que también se pronunció por la presencia de este barco. Estas son las declaraciones de las autoridades del Ministerio de la Defensa. En el artículo 8 dice que el Ejército de Guatemala es responsable de velar por los derechos de la República en el mar territorial y en la zona económica exclusiva. ¿Y qué mayor derecho que la vida humana? Se está disponiendo para que sean escoltados fuera de nuestro mar territorial y zona económica exclusiva. Además de eso, se les revocó el permiso de estadía como turistas y se deja en manos del Ministerio Público cualquier comisión del delito por la información que ellos puedan haber cometido. Las declaraciones del viceministro de la Defensa, donde justifica el por qué el Ejército también entró en acción esta tarde con el tema de esta embarcación que se encuentra en aguas internacionales, pero que tenía un pequeño yate que tenía la intención de acercarse a las costas del Pacífico. Continuamos con la conversación. Bueno, hablamos ya de medidas preventivas, ambas tienen una visión diferente de lo que debe ser la educación sexual integral, con diferentes componentes. Ahora, hay muchos comentarios en redes sociales, algunos a favor, otros en contra del aborto, en donde dicen que debe respetar el derecho de una persona que está en contra del aborto. Pero ¿qué pasa con una persona que lo quiere realizar? En Guatemala, ¿qué ocurre? Astrid. Pues nosotros como guatemaltecos estamos bajo el imperio de la ley guatemalteca y tenemos que respetar las leyes guatemaltecas y lo que las leyes nos permiten hacer y no nos permiten hacer. Los funcionarios públicos, por ejemplo, pueden hacer todo lo que la ley les permite y nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, podríamos decir, podemos realizar todo lo que la ley no prohíbe. Si el aborto está prohibido por la ley guatemalteca y no es un hecho legal, nosotros como guatemaltecos no podemos intentar realizar un hecho sin tener las consecuencias. La ley está para imponer un orden y nosotros tenemos que respetarla. Podemos estar en contra, por supuesto que podemos estar en contra y que podemos iniciar un debate, pero la ley debe respetarse. Y si estamos dentro del suelo guatemalteco y somos guatemaltecos, ciudadanos responsables, tenemos que respetar la ley, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Se reconoce que se debe respetar la ley, que en este momento una práctica abortiva está, está penada y es ilegal, pero algunas cifras de estudios nos demuestran que hay muchas prácticas de abortos en la clandestinidad. Entonces, ¿qué pasa con, digamos, el respeto a esa norma, el respeto a esa ley? Pareciera que hay mucha gente que se salta de las trancas y sigue ofreciendo este tipo de servicios, no sé con qué garantías, y hay mucha gente que demanda también una práctica abortiva, Estefan. Sí, efectivamente, tal y como lo dije al principio, creo que esto es un tema más de salud que más de tema penal. Creo que desde mi punto de vista el Código Penal es de los años 70, me parece que ya no responde a las necesidades ni a los derechos humanos fundamentales, entonces me parece que necesita una revisión por ahí, también que se modifiquen o que reformen ciertos tipos penales. En cuanto al tema de los abortos, pues las mujeres los van a seguir haciendo en clandestinidad y van a seguir muriendo, entonces me parece que debe ser enfocado estrictamente bajo un tema de salud. Ese es el punto que nos debemos de centrarnos, cuántas mujeres se mueren al realizarse estas prácticas, porque recordemos un tema del derecho penal, que una figura esté legislada no necesariamente es que disuada a que alguien que no la vaya a hacer. Tenemos que empezar por ahí. Y en el tema del aborto no ha funcionado la prohibición. Exacto, no ha funcionado y lo podemos ver con otro tipo de delitos. Efectivamente, que se pongan penas más duras, que se siga utilizando el populismo penal, no evita que se sigan cometiendo delincuencia. Entonces, creo que debemos de sacarlo de ese ámbito penal. Creo que sí necesita una reforma como tal, el código. Me parece que está muy obsoleto en ciertos tipos penales y que no están a la vanguardia de las obligaciones internacionales que tiene Guatemala. Y ojo, estas obligaciones internacionales son importantes porque Guatemala es parte de una comunidad jurídica
jurídica. Artículo 45 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que en el tema de derechos humanos el derecho internacional es preeminente a las leyes ordinarias, entonces eso hay que tener muy claro. Entonces este Código Penal, como les digo, y otras leyes ya no son actuales, necesitan unas reformas, porque recordemos también que el derecho penal está muy vinculado a lo que pasa en una sociedad. Así es como se van legislando ciertas figuras. Y en el caso de Guatemala, pues estos abortos siguen sucediendo y las mujeres se siguen muriendo. Entonces me parece que por una parte debe abordarse el tema de salud y por otra hacer una revisión y una modificación al Código Penal como tal. Perdón. Yo quiero hacer ciertos comentarios. Por ejemplo, todos estamos sabidos que Guatemala es parte de una comunidad internacional. Yo no sé en qué convención internacional se están basando que el aborto sea un derecho humano, pero lo que sí me consta es que un derecho humano es el derecho a la vida. Y no importa si el Código Penal protege o es una ley ordinaria y hay un tratado de derechos internacionales que la Constitución establece que es superior a esa ley ordinaria, pero nuestra Constitución no es una ley ordinaria. Nuestra Constitución no es inferior a los tratados internacionales. Nuestra Constitución es la Carta Magna que rige y de las cuales todas las otras leyes ordinarias se desprenden. Y si nuestra Constitución en el artículo 3 dice que todo ser humano se debe proteger y que se reconoce la vida desde la concepción, eso no es una ley ordinaria que un tratado internacional pueda venir a romper. ¿Hay una amarre constitucional en ese tema? Sí, mire, la comisión, en este caso los diferentes comités que Guatemala es parte, creo que el programa nos alcanzaría un poco para explicar cómo funcionan los comités internacionales de derechos humanos, pero es una obligación que el Estado tiene la obligación de acatar. No es que le esté diciendo quiere o no quiere, sino la tiene que hacer. Y el Comité de Derechos Humanos y el comité de CEDAW han establecido en sus recomendaciones en el año de 2010 y 2012, en el caso de la violencia sexual específicamente, que provocar o forzar a una niña que quede embarazada por parte de violencia sexual puede cometer tortura. Entonces que se recomienda revisar, porque también tenemos que entender un poco el derecho internacional. O sea, no tiene carácter de decirle Estado, usted lo debe hacer de esta forma, sino de esas recomendaciones que luego el Estado las puede acatar en políticas públicas, leyes como tal. Pero el Comité de Derechos Humanos en el 2012 sí estableció esto, que en el tema de violencia sexual se debe revisar la legislación y que no se le debe provocar, en el caso de una niña menor de 14 años, cuando su cuerpo, cuando su salud mental, física y sexual no está legitimada para hacer en ese momento, tener un hijo o una hija en este caso, ya lo establecido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo ha hecho, y hay casos a nivel internacional donde ya se ha promovido. LC contra Perú, tenemos casos de Paraguay, tenemos casos de El Salvador. Entonces nosotros somos parte de esa comunidad jurídica y debemos armonizar nuestras leyes con todas estas recomendaciones internacionales. ¿Ven que hay una línea internacional que va en pro de la legalización del aborto en algún momento? Sí, y nosotros no podemos negar o no nos podemos aislar y que Guatemala vaya en contra de la corriente internacional, pero tampoco nos podemos dejar influenciar por la corriente internacional cuando estamos viendo que se viola un derecho que es básico para poder considerar a alguien como persona humana. Entonces es realmente preocupante poner en ponderación ciertos derechos que no tienen relación. Por ejemplo, el derecho de salud es completamente diferente al derecho a la vida. Y yo de verdad le pido a mi compañera o a mi colega que me diga, por favor, en qué convención internacional se reconoce el aborto como un derecho humano que tiene la mujer. Porque yo no creo, y nosotros estamos en contra de que se considere que el ser humano que está en el vientre de la mamá sea parte del cuerpo de la madre. Yo estoy de acuerdo que si se quieren hacer un tatuaje, como dijo ella, que se hagan su tatuaje, ese es su cuerpo. Si ellos quieren, yo no sé, pintarse el pelo, quieren cambiarse ciertos aspectos físicos de su cuerpo, que lo hagan. Eso es poder decidir sobre tu propio cuerpo. Pero decidir sobre la vida de un ser humano independiente a tu cuerpo, eso es asesinato. ¿No hay entonces, o si existe alguna convención internacional en derechos humanos que le diga a Guatemala que tiene que ir por el camino de modificar ciertas normas legales en ese tema?
Lo que sucede es que en el derecho internacional pasan ciertas cosas, o sea, a partir de una convención internacional surgen otro tipo de elementos, por ejemplo, protocolos facultativos, comités que dan vigilancia a esto como tal. No podemos esperar que todos los derechos, por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala no puede establecer todos los derechos, da una serie de derechos. Luego esto, el derecho internacional, esa es la bondad que tiene, que se puede ir desarrollando, y los derechos son progresivos. Hace 50 años, por ejemplo, o 60 años las mujeres no teníamos derecho al voto, ahora ya lo tenemos. Entonces, el derecho internacional va siendo progresivo y las constituciones y los ordenamientos jurídicos de los países deben acoplarse en este tema. Lo segundo, sí discrepo totalmente lo que está diciendo, no, efectivamente cuando se tiene un embrión adentro, una mujer todavía no es madre, eso es un tema. Lo segundo es que sí ese embrión, porque es un embrión, que quede claro, porque aquí los términos científicos son muy importantes porque se habla de asesinato y hay que revisar el tipo penal de asesinato, en ningún momento va a encuadrar un aborto en un asesinato. Creo que hay que revisar eso. Lo otro es que este embrión sí es interdependiente de la vida de la mujer. O sea, si a la mujer se muere, o sea, este embrión no va a sobrevivir por sí mismo. Entonces, esos términos hay que tenerlos muy claros, hay que ser muy cuidadosos porque se confunde la población decir, si es que asesinaron un feto. Eso es una aberración jurídica, no existe. Hay que revisar el Código Penal y no, de ninguna forma acá hacen esa figura penal. Ahora, ¿qué pasa con el tema? Yo creo que, bueno, muchas veces el tema médico en este ámbito se habla de los abortos terapéuticos, de las situaciones donde hay riesgo de la madre, ya hablamos del tema de las violaciones, ¿no? ¿Qué pasa con esos temas? ¿Se deberían debatir o también hay un amarre legal que no permite que se pueda discutir o profundizar ese tema? Bueno, el aborto en Guatemala ya está regulado, el aborto terapéutico específicamente. En ese caso, lo que se busca es una atención a la madre que tiene algún problema de salud real, que al darle a ella el tratamiento de salud que necesita, indirectamente se está afectando a la vida del ser humano que ella lleva dentro. Es decir, la diferencia entre un aborto normal y un aborto como lo regula nuestra legislación que considera el aborto terapéutico es que no se está buscando directamente terminar con la vida del ser humano, sino que como una consecuencia indirecta del tratamiento se perdió la vida humana del bebé que ella llevaba dentro. Yo creo que no es válido decir que no se le está protegiendo a la mujer, porque cuando nuestra legislación ya reconoce que cuando hay un problema de salud que pone en riesgo la vida de la madre, cuando los médicos ya la vieron, cuando ya se dieron cuenta que no hay ninguna otra forma de ayudar a la mamá sin que indirectamente se atente en contra de la vida del bebé, nuestra legislación nos permite que ellas acudan a un centro de salud y puedan realizar ese procedimiento. ¿Es suficiente la figura del aborto terapéutico? Me parece que necesita una revisión. Una revisión es una figura un poco ambigua que, como le digo, debe ser modernizada. Me parece que debe ser de acuerdo, digamos, a los problemas sociales que hay, porque ese es un tema, qué bueno que lo tocó la colega. Hay casos, por ejemplo, que han sido muy sonados internacionalmente, seguramente en Guatemala también pasa, de mujeres que tienen realmente problemas físicos extremadamente graves, y le digo un caso de Perú, donde había una niña que había sido violada, producto de ella se trata de suicidar y queda cuadraplégica. Y en este caso de ninguna forma era viable continuar con el embarazo. Se hace una recomendación, sin embargo el hospital de Perú no quiere y bueno, se eleva a una corte internacional y ahí se establece que sí, efectivamente cometieron una grave violación de derechos humanos en contra de la niña porque no tenía la capacidad para hacerlo. Hay casos que son sumamente específicos y que únicamente deben de ser los profesionales de la salud que lo deben determinar. Y me quiero referir aquí con el tema de las niñas, sobre todo el tema de las niñas y adolescentes, que es un grave problema. Más de 5,000 niñas embarazadas menores de 14 años en el 2015. Ese es un problema muy grave. Sin que nosotros seamos expertos en salud, podemos ver que una niña de 10 años, nos podemos imaginar a nuestra hermana, a nuestra sobrina, etcétera, etcétera, queda embarazada producto de una violación, no tiene la capacidad física para tenerlo, ni la mental, ni la emocional, ni la económica. Entonces, esos casos deben de ser revisados y en estos puntualmente creo que debe tener el Estado mucho ojo en tocarlos, sin hacerlos. O sea, no hay capacidad de una niña de 10 años para que tenga. ¿Cuántos casos no hemos visto de niñas, inclusive de 8 o 7 años, que quedan embarazadas? Bueno, vamos a una pausa, seguimos con este interesante tema, SF, aborto, seguimos luego del corte.
Bueno, y seguimos con la etiqueta SF aborto en el Congreso de la República. Este tema también fue punto de debate y esto fue lo que dijeron los diputados. Entonces no podemos poner un punto resolutivo en donde condenamos el aborto, pero tampoco somos capaces de poder siquiera discutir la educación integral en sexualidad. Se llama aborto ilegal y dependiendo de la edad del feto podría llegar a ser hasta infanticidio. Porque la interrupción del aborto se condena, pero también quieren la pena de muerte. Pero también no se tratan las dificultades que tienen las familias en este país para sobrevivir. En consecuencia, no es solo prohibir que ese barco esté en Puerto de San José, sino que el Ministerio Público de inmediato, porque el delito, si esto es real, si el barco está en el Puerto de San José para estos propósitos, el delito ya está siendo cometido. Hoy ha tratado de llegar a nuestro país un barco de la muerte, un barco que está incentivando no solamente un delito penado en Guatemala, sino que también está incentivando la muerte de gente inocente que son los donatos. No es secreto que se asoma un barco lleno de inmorales, ojalá que se hunda en alta mar, que vienen aquí a promover el aborto. Esto no lo podemos permitir los guatemaltecos. He escuchado floridos discursos hoy sobre derechos humanos y la defensa de la vida en términos contradictorios de quienes también están a favor de la pena de muerte y quienes condenan el concepto de derechos humanos. Me parece una doble moralidad y una vergüenza que estemos tergiversando los conceptos. Y tampoco es justo que sigamos aquí sin hacer nada, cuando hemos presentado diferentes leyes a favor de educación integral en sexualidad para que se prevenga estos tipos de actos. Pero se preocupan por moralidad, preocupémonos por qué vamos a hacer para que esto no suceda. Nos deberíamos preocupar de cuántas clínicas de abortos clandestinos hay acá, donde por no estar equipados hacen los abortos con instrumental oxidado, con instrumental poco adecuado y se mueren las personas. Eso les debería preocupar más. Y además les debería preocupar otros temas, no un tema como esto, que son derechos individuales. Eran las declaraciones, discusiones de los parlamentarios en torno al tema del aborto. Astrid, primero tu impresión de las diferentes intervenciones y qué pasa con lo que decía el diputado Leonel Lira, qué pasa con esa realidad que ocurre todos los días de estas clínicas mal equipadas que siguen realizando estas prácticas, ¿cómo detener eso? Pues realmente para eso es que se necesitan este tipo de debates, para eso es que todos los guatemaltecos nos tenemos que involucrar, nos tenemos que informar, no podemos hablar solo por hablar e involucrar nuestras emociones, sino que tenemos que usar los instrumentos legales que Guatemala tiene y hay que defender la vida como un derecho humano, no son derechos individuales, es que se confunden los derechos individuales con el derecho a la vida y no es una decisión de la madre. Nosotros somos el instrumento biológico para que ese ser humano independiente se desarrolle, mas no somos las dueñas de esa vida. Nosotros solo somos el canal por medio del cual el bebé se va a desarrollar. Entonces, realmente es bueno que el Congreso esté hablando de este tema, es bueno que se debatan estos temas que polarizan a la sociedad y es bueno que todos lleguemos a respetar los argumentos de ambas partes y que lleguemos a encontrar una solución de acuerdo a los reales derechos humanos o a los verdaderos derechos humanos y a los derechos que la Constitución protege. Por ejemplo, no podemos hablar de que el Congreso esté hablando o promoviendo, digamos, el aborto porque ellos han jurado al momento de recibir su cargo que van a proteger la Constitución y los derechos que ahí se protegen. Entonces, qué bueno que el Congreso está debatiendo estos temas, qué bueno que se está hablando de educación sexual, qué bueno que se está hablando de las niñas que necesitan de nuestra ayuda, pero lo que no se vale es utilizar a estas niñas, utilizar a nuestra realidad social para poder promover algo que va a violar no solo el derecho a la vida del ser humano inocente, sino también va a provocar en la mujer que se realice este procedimiento efectos no solo físicos, sino emocionales, sentimentales, que la van a afectar
no solo desde el momento en que ella decide esa decisión, ¿verdad?, que toma la decisión, sino que la van a seguir afectando durante el resto de su vida. No podemos negar que va a ser un impacto psicológico y que las niñas de Guatemala merecen algo mejor que el aborto. ¿Qué responde Stephanie al planteamiento de Astrid? Lo primero, bueno, dos planteamientos. Lo primero, es una vergüenza que el Congreso de la República tenga tanto entusiasmo por un punto resolutivo cuando hay temas sumamente importantes en las reformas constitucionales. Ojalá que así se pronunciaran sobre ese tema. Con los diputados, pues es de esperarse de algunos el tipo de comentarios que hacen y es una vergüenza que siendo abogados algunos tergiversen o hablen acerca de un infanticidio y que se compare el aborto a un infanticidio, totalmente una aberración jurídica, pero tampoco podemos esperar mucho de algunos diputados. Lo segundo, hay diputados muy acertados que, como bien lo decía, el primer punto es que se necesita una educación sexual integral. Creo que por ahí debe empezarse a analizar este tema. Lo segundo es las contradicciones, que son temas totalmente diferentes, pero sí a favor de la pena de muerte, no al aborto, un tema bien complicado y me parece que es una vergüenza. Lo segundo, también no me parece correcto que se hable de una mujer que se instrumentalice y que nosotras seamos instrumentos para dar vida a alguien más. Creo que las mujeres somos más allá de eso, somos personas que tenemos una serie de derechos y hablarlos como instrumento para la vida de alguien más me parece que nos están poniendo en la categoría de una cosa o de una incubadora humana. Y me parece que es totalmente vergonzoso sobre este tema. Lo segundo, me parece que se debe de hablar creo que hay estudios científicos que demuestran que efectivamente las mujeres que han hecho una interrupción con el procedimiento legal y médico correcto no tienen ningún tema de traumas psicológicos. Yo creería, y me gustaría que estos grupos que se oponen a esto, ¿por qué no se oponen cuando hay una serie de cantidad de niñas violadas? ¿O por qué no se oponen en contra de los femicidios o violencia contra la mujer? Entonces me parece que es un tema de doble moralidad o de doble estándar. Había algo ahí que quería decir Astrid cuando mencionó incubadoras. Sí, digamos, yo no estoy instrumentalizando a la mujer, yo estoy hablando hechos científicos, hechos biológicos. Nosotros tenemos la capacidad como mujeres de dar vida. No es instrumentalizar a la mujer, es reconocer una facultad biológica que nosotras tenemos como mujeres. No es instrumentalizar, es reconocer esa capacidad de dar vida. ¿A qué responde Stephanie a esto? Sí, me parece que qué bueno que lo aclaró, porque decir en un primer momento que somos un instrumento nos está dando categoría de cosa o bien mueble, o decirlo de esa forma me parece que es un poco lamentable. Respeto su opinión, pero no la comparto. Sí, me parece que deberíamos de manifestarnos en otro tipo de actividades, en otro tipo de problemáticas mucho más grandes, que es el tema de cómo prevenimos la violencia. Creo que ese es el punto básico y toral de aquí, pero en este tema me parece que también es importante y creo que debe ser también los centrales que estamos hablando de las mujeres. Se está hablando a cada rato o en cada momento, se está diciendo, sí, es que el pobre bebé, que no es el término correcto, el pobre ser humano, el pobre niño, ya le estamos dando categoría de niño cuando ese es un término incorrecto, pero nunca hablamos del caso de las mujeres. ¿Qué pasa con estas mujeres que no recibieron educación sexual integral y que quedaron embarazadas? ¿Qué pasa con estas mujeres que han sido violadas y producto de o quedan embarazadas? ¿Qué pasa con estas mujeres que efectivamente quedaron embarazadas pero que no tienen las capacidades físicas, mentales de hacerlo? Esa es la discusión central. Perdón, y yo solo ahí también quiero agregar una pregunta a ¿qué pasa con las mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de nacer? ¿Qué pasa con las mujeres que no las dejaron vivir? ¿Qué pasa con las mujeres que se quedaron allí por la decisión de alguien más? ¿Qué pasa con esas mujeres que no pueden decirle a la sociedad guatemalteca, yo tengo vida, yo soy un ser humano y necesito vivir? ¿Qué pasa con el derecho de esas mujeres que necesitan vivir pero que no lo pueden decir? Bueno, yo creo que terminamos el programa con preguntas, y eso es interesante, porque son estas preguntas de ambas visiones las que debemos de responder y profundizar en un ambiente de respeto y sobre todo de diálogo franco. Y muchísimas gracias a ustedes dos por esta invitación, por estar acá en la Mesa Roja de Sin Filtro para hablar un tema tan polémico, tan controversial como el aborto. Muchísimas gracias, Stephanie. Astrid, muchísimas gracias. Feliz noche, nos vemos mañana.